Lo relevante es que el equipo de López Obrador rompió totalmente con Mitre. Escuchemos parte de lo que dijo. Cuando parecía que el tema aeropuerto en Texcoco ya empezaba a enfriarse, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, bueno, hoy se vuelve a estar en boga y a estar en los reflectores de diversos medios de comunicación. Todo debido a un llamado chacaleo. El chacaleo es cuando los periodistas, los reporteros se encuentran a alguien famoso o hay un evento y todos quieren una entrevista. Entonces, de manera informal, ya se acabó el evento, ya se para esa persona y empieza a caminar y todos corren y lo rodean y le empiezan a hacer una serie de preguntas. Así es como se le llama en México, el chacaleo. De tal manera que José María Riobó tuvo una reunión privada, en privado, con Andrés Manuel López Obrador en la Casa de Transición. No se supo bien a bien qué fue lo que platicaron, pero en el chacaleo se le preguntó acerca de el tema nuevamente del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y de la relación que tiene con los empresarios derivado de la cancelación. Y dio la nota José María Riobó. Recordemos que lo estamos viendo en pantalla, lo tengo aquí en el círculo rojo. Recordemos que él es asesor de Andrés Manuel López Obrador, asesor especialmente en este tema de la construcción del nuevo aeropuerto. Originalmente asesor independientemente de cuál de las dos opciones iba a ser viable. Ya después de la consulta sabemos que está enfocado en el tema de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Anteriormente, José María Riobó, bueno, el grupo Riobó, la empresa a su cargo, estuvo interesado en construir el aeropuerto en Texcoco, pero perdió una licitación. Se le ha acusado de conflicto de interés por el hecho de estar interesado en participar en la construcción y al mismo tiempo estar asesorando a Andrés Manuel López Obrador. Esta acusación no ha pasado de allí. Es más, López Obrador ya aclaró: José María Riobó y sus empresas no van a participar en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Por lo tanto, queda descartado el conflicto de interés. Muy bien, saliendo de la Casa de Transición, pues se le acercan los reporteros y tenemos aquí un tuit del Economista que dice: el empresario José María Riobó, asesor de López Obrador en temas de infraestructura, aseguró que ya no se requieren más estudios de factibilidad para un aeropuerto de Santa Lucía. De acuerdo con Riobó, ya todo está más que claro. El aeropuerto de Santa Lucía puede operar perfectamente con el aeropuerto en la Ciudad de México. Pero eso, como mencionaba, no es la nota. Lo relevante es que el equipo de López Obrador rompió totalmente con Mitre. Escuchemos parte de lo que dijo. No habríamos empezado a hacer los estudios, ni sería la convocatoria, ni la encuesta se hubiera hecho si no era factible. Porque cuando la embajada de Francia hizo esta aclaración de que ellos no se pedían ellos dijeron que ellos no habían dirigido el estudio. Que no habían dirigido el estudio. Pero la empresa francesa la empresa también decía que se necesitaban más estudios, no solo el preliminar que les entregaron. Pero con el preliminar ya es suficiente. Con ese es suficiente. Porque dice que es factible. Y eso es suficiente. Hay que terminar los estudios. 3-4 meses. Mitre dice que tardarían 10 años. Una pregunta. Mitre dice que tardarían 10 años. Mitre dice lo que quiere. No necesitan ustedes ningún estudio de Mitre. Mitre no hace falta. Hay varios puntos importantes aquí. El tema de si es factible Santa Lucía, curiosamente sigue siendo cuestionado. Y luego de que ya estuvo la consulta, luego de que ya los que participaron en la consulta dijeron va a Santa Lucía, luego de que Andrés Manuel López Obrador dijo va a Santa Lucía, es fecha en que el equipo de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo cuestionado por la prensa de, bueno, ¿sí es viable Santa Lucía en verdad? Y José María Riobó dijo, sí lo es. Le dijeron, hubo dos polémicas con el caso de Mitre.
que, repito, es el organismo especializado en aeronáutica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La primera polémica fuerte que tuvo Mitre con el equipo de López Obrador fue que cuando anunciaron la realización de la consulta, Mitre dijo que Santa Lucía no podía operar a la par que el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo tanto, el de la Ciudad de México tenía que ser cerrado. Posteriormente, esto segundo lo dijo hace apenas un par de semanas, dijo Mitre que iba a tardar 10 años en terminar los estudios necesarios para saber si el proyecto de Santa Lucía es viable o no. Y esta postura la emitió Mitre después del resultado de la consulta, lo cual, lejos de abonar en la certidumbre, lejos de abonar en lo que va a ocurrir con Santa Lucía, en cómo se va a hacer, abonó en la duda. Mitre abonó en la duda al decir: es que no sabemos si es viable y dentro de 10 años vamos a tener la certeza de si es viable o no. Y en ese tenor va precisamente la segunda parte de la entrevista de José María Riobó. Se debe a sus antiguos patrones. A las del aeropuerto de Jalisco. Entonces está actuando de manera parcial con esta. Pues yo es mi opinión, porque dijo algo que no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? Que no era factible Santa Lucía con el aeropuerto de México. Entonces esto de que tardarían 10 años los estudios. Eso es un berrinche. Yo lo veo, una patada de ahogado. Pero entonces es el argumento por interés general por el que... Lo que dijo Mitre no es cierto, dijo José María Riobó. No es cierto que no es factible Santa Lucía al mismo tiempo que la Ciudad de México. No es cierto que va a tardar 10 años el estudio para saber si es factible Santa Lucía, aunque reconoció que el estudio de factibilidad va a tardar aproximadamente 4 años. Esto implica que no existe una certeza de si es factible o no. Ojo, hay una confesión allí oculta por parte de José María Riobó. Dijo: no es cierto que va a tardar 10 años, va a tardar de 3 a 4 meses. Nada más, meses, creo que dije de años hace ratito. 3 a 4 meses. Y el dato de que dijo Mitre que va a tardar 10 años, lo consideró José María Riobó como un berrinche por parte de el mismo Mitre. Aseguró José María Riobó que Mitre se debe a sus antiguos patrones, lejos de decirse un organismo especializado en aeronáutica independiente y perteneciente al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Para Riobó, Mitre obedece a sus antiguos patrones que tienen intereses en Texcoco. Y por lo tanto asegura que está dando patadas de ahogado y que no es confiable. En esto es lo que abonó a la polémica el tema del nuevo aeropuerto. Y habrá que recordar también parte del contexto de cómo está precisamente esta polémica. Mitre había dicho que no era factible originalmente, pero el equipo de López Obrador mandó a hacer otro estudio. Lo mandó a hacer con NavBlue, filial de Airbus, el cual dijo sí es factible. Y con base en este segundo reporte, en este segundo estudio, es como está desechando el estudio de Mitre. En tanto, independientemente de lo que consideren o de cómo sea considerada el punto de vista de Mitre, indudablemente estas declaraciones son de llamar la atención por uno, de dónde vienen, de quién viene, de alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, encargado en asesorar temas de infraestructura, y dos, por a quién se le hacen las críticas. Actualmente, en este momento y en las próximas horas, vamos a estar viendo bastantes cuestionamientos a la declaración de José María Riobó respecto de Mitre, ya sea uno, para defender lo que está diciendo respecto de este organismo, de que había dicho que no es factible,
cuando existe un estudio que asegura que sí lo es. Y 2, por parte de los detractores de Andrés Manuel López Obrador, que dicen, ¿cómo es posible que el asesor de López Obrador se atreva siquiera a cuestionar algo dicho por un organismo especializado en la materia? Aquí lo que importa es lo que ustedes opinan. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. No puse el botón. ¿Por qué no se ve el botón de like? ¿Alguien me puede explicar por qué no se ve el botón? El botón de like. Ya no lo veo. Aquí lo tenía. Pero en este momento lo vamos a poner. Aquí mero está. No olvides reventar el botón de like, seguirme en el resto de las plataformas, suscribirte en este canal y compartir este video a quien más confianza le tengas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, quedo a la espera de tus comentarios. Agradezco a quienes ven el Caporal de las Cucharadas.